Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. Su frío resplandor me oprimía como un veredicto. Mis palmas estaban húmedas contra los bordes de la carpeta que agarraba con fuerza, un salvavidas para la idea que me había mantenido despierta durante semanas. La habitación olía ligeramente a café rancio y madera pulida, pero lo único en lo que podía concentrarme era en el peso de 20 pares de ojos que me miraban, esperando. No esperando, juzgando. «Camila», dijo Ana, con tono seco. «Tienes 5 minutos». Tragué saliva con dificultad, con la garganta seca como la arena del desierto. Había llegado el momento. Mes de noches en vela, bocetos interminables y plegarias susurradas se concentraban en ese instante. Respiré hondo y comencé, con la voz temblorosa, lo suficiente como para delatar lo mucho que significaba para mí. Imaginen que Sabores del Valle no solo sobreviviera, sino que prosperara. Comencé, dando un paso adelante. ¿Y si fuéramos líderes en sostenibilidad? ¿Y si...? Luis me interrumpió con una risa tan aguda que pareció que un cristal cortaba el aire. ¿Sostenibilidad? ¿En serio? Se recostó en su silla sonriendo con aire burlón. Qué bonito, Camila. Pero seamos realistas, eso nunca funcionará. Mi corazón se hundió y luego se encendió de ira. La sala estalló en risas ahogadas, de esas que duelen más que cualquier grito. Me ardía la cara y se me llenaron los ojos de lágrimas. Quería gritar, tirar mi prototipo sobre la mesa, hacerles fair. En cambio, me quedé paralizada, invisible de nuevo. Pero algo dentro de mí se rompió. Creían que me habían descartado, pero yo no había terminado de luchar, ni mucho menos. Si estás cansado de que te ignoren, si quieres saber cómo una voz ignorada puede cambiarlo todo, suscríbete ahora. Esta historia no es solo mía, también es tuya. Juntos, reescribamos lo que significa ser visto. Déjame contarte sobre las personas que dieron forma a esta tormenta. Primero, estoy yo, Camila. Tengo 30 años. Soy terca hasta la exageración y me impulsa algo más profundo que la ambición, la supervivencia. Verás, Sabores del Valle no es solo una empresa, es el legado de mi familia. Mi abuela la fundó hace décadas con nada, más que una mesa de madera y recetas transmitidas de generación en generación. Ahora se está ahogando en deudas, y cada rechazo es como otro clavo en su ataúd. Esa reunión no era solo sobre una idea, era sobre la esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera salvar lo poco que nos quedaba. Luego está Martín. Él es complicado. Un proveedor convertido en aliado reacio. Tiene una intensidad tranquila que te hace preguntarte si realmente está de tu lado o solo esperando el momento oportuno para atacar. Pero bajo esa apariencia calculada, hay alguien que entiende la pérdida, el tipo de pérdida que deja cicatrices que no se pueden ocultar. El negocio de su padre se derrumbó cuando él era joven, por lo que entiende por qué el fracaso no es una opción para mí. Aún así, no es fácil confiar en él. Cada vez que me ofrece ayuda, me sorprendo a mí mismo preguntándome qué puede ganar con ello. Sin embargo, sin él, podría haberme rendido por completo. Y luego está Luis. Oh, Luis. El chico dorado de la oficina, encantador y refinado, con una sonrisa que desarma a todos excepto a los que lo conocemos bien. Para él, las ideas son moneda de cambio, y la mía no valía más que una risa. Me rechazó no porque mi concepto careciera de mérito, sino porque no encajaba en su imagen del éxito. Es irritante, sin duda, pero también desgarrador. Porque, en el fondo, creo que una parte de mí quería que él creyera en mí, que me viera como algo más que la chica de marketing. Por último, está Ana, mi jefa. Está dividida entre la tradición y el progreso. Su lealtad se debate entre la maquinaria corporativa a la que sirve y las personas a las que dirige. Cuando me dedicó esa sonrisa compasiva después de que Luis me rechazara, no era condescendencia, era vacilación. Quería creer en mi idea, pero el miedo la frenaba.
miedo a crear problemas, a arriesgarlo todo por algo que no estaba probado. En cierto modo, ella también está atrapada, igual que yo. Estos 4 pilares conforman la base de esta historia: desesperación, desconfianza, rechazo y duda. Cada personaje tiene su propio bagaje, sus propias heridas, y cada uno desempeña un papel en el éxito o el fracaso de Sabores del Valle. Y aunque tiran de hilos diferentes, una cosa está clara: todos luchamos por algo más grande que nosotros mismos. Para mí, es la redención. Para Martín, la validación. Para Luis, el control. Y para Ana, el equilibrio. Ninguno de nosotros es perfecto, pero tampoco somos villanos. Somos humanos, imperfectos y frágiles, unidos por decisiones que nos cambiarán para siempre. Mientras escuchas cómo se desarrolla la historia, pregúntate: ¿en qué bando estás? ¿Por quién lucharías? Porque a veces, las batallas más difíciles no son contra los demás, sino contra nosotros mismos. La oficina parece cobrar vida de una forma que no resulta agradable. No es solo el zumbido de las luces fluorescentes del techo, que parpadean débilmente, como un latido del que no puedes escapar, ni el olor a café rancio y tóner de impresora que impregna el aire. Es algo más profundo, más sofocante. Las paredes beige parecen cerrarse sobre ti. Su color es tan insípido que borra cualquier rastro de personalidad. Los pósters motivacionales enmarcados cuelgan torcidos, con eslóganes sobre trabajo en equipo e innovación, que se burlan de nosotros desde sus perchas. Son reliquias de otra época, promesas en las que ya nadie cree. Mi escritorio está cerca de la ventana, pero ni siquiera la vista exterior ofrece un poco de alivio. Más allá del cristal, Bogotá se extiende sin fin. Edificios grises que se desvanecen en montañas brumosas, coches que avanzan lentamente como hormigas por calles congestionadas. En los días lluviosos, que son muchos aquí, la ciudad se difumina en rayos plateados y sombras. A veces apoyo la frente contra el cristal frío, dejando que el vaho se forme a mi alrededor, imaginando cómo sería salir de esta habitación y no volver nunca más. Pero dentro, el peso es mayor. La sala de conferencias donde todo cambió tiene su propio aura. La larga mesa de madera domina el espacio, pulida hasta brillar como un espejo que refleja rostros inquietos. Las sillas raspan, el suelo de baldosas con cada movimiento, produciendo sonidos agudos que rompen el tenso silencio. Una pizarra blanca se alza al frente, manchada con notas a medio borrar de reuniones anteriores, recordatorios de ideas abandonadas u olvidadas. En la esquina, una vieja cafetera gorgotea tristemente, escupiendo un líquido amargo que sabe a arrepentimiento. Las noches son diferentes. Cuando todos se van, la oficina se transforma. El zumbido de los ordenadores se desvanece, sustituido por el eco lejano de los pasos en los pasillos vacíos. Las sombras se alargan bajo las luces parpadeantes, y el silencio se vuelve denso, casi tangible. Es entonces cuando trabajo mejor. En mi escritorio o encorvado sobre prototipos en el armario de suministros, rodeado de pilas de papel y materiales desechados. Me duelen las manos de cortar y dar forma, ahora callosas, pero apenas lo noto. El único sonido es el tic-tac rítmico del reloj de pared, contando los momentos que nunca recuperaré. Es extraño cómo los lugares guardan recuerdos. Este edificio no es solo ladrillos y cemento. Es un contenedor de todo lo que hemos perdido y por lo que hemos luchado. Cada rincón susurra historias de fracasos y resistencia, de sueños destrozados y reconstruidos. Y por mucho que quiera dejarlo todo atrás, una parte de mí sabe que este lugar siempre estará ligado a quien soy. Porque a veces, las batallas más duras no se libran en el mundo exterior, sino entre estas 4 paredes asfixiantes. Y si alguna vez te has sentido atrapado por un trabajo, una relación, una versión de ti mismo de la que no puedes escapar, ya sabes lo pesadas que pueden llegar a ser esas paredes. Quédate conmigo, a ver si juntos podemos derribarlas.
El conflicto no es solo una idea, es una cuestión de visibilidad, o más bien, de invisibilidad. Cuando Luis se rió de mí en esa reunión, no solo rechazó mi propuesta, me rechazó a mí. Todo lo que representaba, todo lo que había invertido en esas noches y madrugadas, borrado con una sonrisa burlona. Ese momento se grabó en mi pecho como una herida que no podía ignorar. Pero aquí está la cuestión. Si pensaban que ignorarme haría que me rindiera, no me conocían en absoluto. Verás, no se trata solo de salvar sabores del valle. Se trata de demostrarles y demostrarme a mí misma que importo. Mi abuela construyó esta empresa desde cero. Trabajó hasta que se le agrietaron y sangraron las manos, negándose a dejar que nadie le dijera que no era suficiente. ¿Y ahora? Ahora nos ahogamos en deudas, luchando contra competidores a los que no les importa la tradición ni el legado. Si fracaso, todo por lo que ella trabajó desaparecerá. ¿Cómo podría mirar su recuerdo sabiendo que no luché con todas mis fuerzas? Pero luchar no es fácil cuando eres invisible. Cada vez que entraba en esa oficina después de la reunión, sentía sus miradas sobre mí, no por respeto, sino por lástima. Los susurros me seguían como sombras. «Pobre Camila», decían, como si mi fracaso fuera inevitable, como si ya no estuviera allí. ¿De verdad creían que no los oía? ¿O es que no les importaba porque, en el fondo, creían que yo no pertenecía a ese lugar? Y luego está Martín. Él ve algo en mí, o eso dice. Pero ¿cómo puedo confiar en él cuando sus motivos siempre están un poco fuera de mi alcance? ¿Me está ayudando porque cree en el proyecto o porque quiere una parte de las migajas que puedan quedar si tengo éxito? Y Ana, ella está dividida entre querer apoyar la innovación y temer el riesgo que conlleva. Su vacilación duele más que la crueldad de Luis porque la siento personal. ¿No debería creer en mí? ¿No es eso lo que se supone que deben hacer los jefes? Cada día me despierto preguntándome, ¿qué estoy dispuesta a sacrificar para demostrarles que se equivocan? ¿Para demostrarles que mi idea, mi voz, merece ser escuchada? Algunos días la respuesta es clara. Otros días, la duda se apodera de mí y me susurra verdades crueles. ¿Y si tienen razón? ¿Y si mi prototipo vuelve a fallar? ¿Y si dedico toda mi energía a esto y sigo perdiendo? El miedo se apodera de mí y me devora como el hambre. Pero aquí está lo más difícil. Incluso si gano, ¿cambiará algo? ¿Me verán realmente o siempre seré la chica cuyas ideas necesitan la validación de otra persona antes de que se las tomen en serio? Esta batalla no es solo externa, es interna. Es aprender a mantenerte firme cuando todos a tu alrededor dudan de tu valía. Es encontrar fuerza donde parece no haberla. Es decidir si dejas que su rechazo te defina o si te elevas por encima de él paso a paso con fragilidad. Así que dime, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te irías dejándoles ganar? ¿O te quedarías luchando por algo más grande que tú misma, aunque eso significara enfrentarte al fracaso? Porque esa es la decisión que estoy tomando ahora mismo. Y sinceramente, no sé si sobreviviré. Pero sí sé una cosa. Rendirme no es una opción. Ya no. Porque tal vez, solo tal vez, la verdadera victoria no esté en demostrar que ellos están equivocados. Tal vez esté en demostrar que yo tengo razón. La primera crisis me golpeó como un puñetazo en el estómago, fuerte e inesperada. No fue solo un fracaso. Fue una humillación envuelta en dudas sobre mí mismo, empaquetada tan cuidadosamente que parecía imposible escapar. Después de esa reunión, después de que Luis se riera y Ana mirara hacia otro lado, decidí que no, les dejaría ganar. Pero decidir algo y hacerlo son dos cosas muy diferentes. La verdad es que no tenía ni idea de lo difícil que sería enfrentarme a mí mismo cuando todo empezara a desmoronarse. Las noches en vela se convirtieron en mi rutina. Mi apartamento se convirtió en un taller improvisado, lleno de trozos, de papel, rollos de material biodegradable y prototipos a medio terminar.
El aire olía ligeramente a pegamento y desesperación. Todas las superficies estaban cubiertas. Mi mesa de comedor estaba enterrada bajo bocetos. El sofá estaba lleno de muestras de tela e incluso la encimera de la cocina se había convertido en un lugar para hacer pruebas de resistencia. Las tazas de café se apilaban como pequeños monumentos a las noches de insomnio, y sus pozos fríos manchaban los bordes de mis notas. Trabajaba hasta que me salían ampollas en las manos de cortar y dar forma, hasta que me dolía la espalda de estar encorvada sobre la mesa durante horas y horas, y aún así, nada funcionaba. La primera tanda de prototipos se desmoronó bajo la presión, literalmente. En un momento dado, tenía en las manos lo que creía que era un diseño revolucionario. Al siguiente, se desmoronaba en mis manos como un pañuelo de papel mojado. Miré el desastre, con lágrimas en los ojos, mientras la frustración me invadía. ¿Por qué no puedes funcionar?, susurré con voz temblorosa. No era solo el prototipo, lo que había fallado era yo. Todas esas noches en vela, todo ese esfuerzo, reducidos a polvo. Otra vez. La duda se coló como un ladrón, robándome la poca confianza que me quedaba. ¿Realmente valía la pena? Quizás Luis tenía razón. Quizás mi idea era demasiado ambiciosa, demasiado poco práctica. Quizás no pertenecía a esa sala, ni a ningún lugar relacionado con este proyecto. Las preguntas daban vueltas sin cesar en mi cabeza, cada una más pesada que la anterior. ¿Y si estaba perdiendo el tiempo? ¿Y si no podía arreglarlo? ¿Y si tenían razón sobre mí? Pero lo más difícil no era el fracaso en sí, sino la soledad. Nadie entendía por lo que estaba pasando. Nadie realmente. Martín se pasó una vez, me dio unas palabras de ánimo vagas y volvió a desaparecer, con sus motivos tan poco claros como siempre. Ana me envió un correo electrónico para pedirme novedades, con un tono educado pero distante. En cuanto al resto, bueno, no es que se desvivieran por animarme. La mayoría de los días sentía que gritaba en el vacío, esperando que alguien, cualquiera, me oyera. Pero el silencio solo se hacía más fuerte. Y luego estaban los recuerdos. A altas horas de la noche, cuando el cansancio difuminaba la línea entre el pasado y el presente, pensaba en mi abuela. Solía sentarse a su vieja mesa de madera, amasando con sus manos callosas y tarareando canciones que yo no reconocía. Su voz siempre transmitía una tranquila certeza, como si supiera que podía conquistar cualquier cosa que la vida le deparara. «Tienes que seguir intentándolo, mija», me decía cada vez que tropezaba. Incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Esas palabras resonaban ahora en mi cabeza, reconfortantes y crueles a la vez. Reconfortantes porque me recordaban por qué estaba haciendo esto. Crueles porque me hacían preguntarme si estaba a la altura de su legado o si lo estaba defraudando, por completo. Una noche especialmente mala, perdí los nervios. De un golpe furioso, tiré todo lo que había sobre la mesa. Papeles, prototipos, tazas de café que se esparcieron por el suelo. Me costaba respirar mientras me arrodillaba y miraba los restos. Ya no se trataba solo del embalaje, se trataba de demostrar, a mí misma y al mundo, que no era invisible, que no era inútil. Si abandonaba ahora, nunca me lo perdonaría. Peor aún, nunca podría mirar a mi abuela a los ojos, ni siquiera en mis recuerdos. Así que me levanté, una vez más. Limpié el desastre, recogí los pedazos y empecé de nuevo, porque eso es lo que se hace cuando hay tanto en juego. No se abandona, se busca otra manera, aunque eso signifique trabajar hasta altas horas de la noche, rodeado de fracasos, preguntándote si alguna vez lo conseguirás. Aunque eso signifique tragarte tu orgullo y pedir ayuda, incluso a personas en las que no confías plenamente. Fue entonces cuando Martín reapareció. Se presentó sin avisar una tarde, con una carpeta llena de especificaciones técnicas y contactos de proveedores. «Pensé que esto podría ayudarte», dijo simplemente, dejándola sobre la mesa. Su expresión era indescifrable, pero su tono se suavizó por primera vez. «Estás más cerca de lo que crees, Camila.
No te detengas ahora. Quería creerle, lo necesitaba. Pero la confianza no es fácil cuando te han quemado antes. Aún así, cogí la carpeta y hojé su contenido con cautelosa esperanza. Quizás, solo quizás, estaba diciendo la verdad. O quizás tenía sus propios planes. En cualquier caso, no podía permitirme el lujo de rechazar su ayuda. Ya no. Esta primera crisis me enseñó algo importante. El fracaso no es fatal. Al menos, todavía no. Pero es agotador. Te va desgastando poco a poco, hasta que ya no estás segura de quién eres. Algunos días me preguntaba si era lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Otros días me decía a mí misma que no tenía otra opción. Y aquí está la cuestión. Si alguna vez te has enfrentado a un reto que te parecía insuperable, si alguna vez te has quedado mirando un montón de sueños rotos y te has preguntado si merecía la pena empezar de nuevo, ya sabes lo difícil que es tomar esa decisión. Así que dime, ¿qué harías tú? ¿Te irías o lo volverías a intentar? Porque esa es la pregunta que me hacía cada día. Y sinceramente, sigo haciéndomela. Por primera vez en semanas, me permití respirar. El nuevo prototipo funcionaba, o al menos eso parecía. Mantenía su forma bajo presión, flexionándose ligeramente pero sin desmoronarse. Pasé los dedos por la superficie lisa, maravillándome de cómo algo tan simple podía parecer un milagro. Por un momento, todas las dudas y el agotamiento se desvanecieron, sustituidos por una frágil esperanza. Quizás eso era. Quizás por fin había descifrado el código. Martín notó el cambio en mí de inmediato. Se apoyó en la puerta de mi apartamento convertido en taller, con los brazos cruzados, observándome mientras probaba el material una y otra vez. «Se ve bien», dijo con cautela, en tono mesurado. «Mejor que bien, en realidad». «Gracias. A ti», respondí mirándolo. Su carpeta con los contactos de los proveedores había sido decisiva, ya que me había dado acceso a materiales que ni siquiera sabía que existían. Sin su ayuda, quizás seguiría atrapada en ese bucle infinito de fracasos. Pero la gratitud es algo complicado. Viene con condiciones, lo quieras o no. Se encogió de hombros, restándole importancia al cumplido, pero había algo indescifrable en sus ojos. Un destello de... ¿qué? ¿Satisfacción? ¿Alivio? O tal vez algo más oscuro, algo que aún no estaba lista para nombrar. «No me des las gracias todavía», dijo finalmente, dándose la vuelta para marcharse. «No lo estropees». Sus palabras permanecieron en mi mente mucho después de que se hubiera ido, resonando débilmente en mi cabeza. «No la cagues». ¿Era un consejo o una advertencia? Intenté quitármelo de la cabeza y centrarme en las pequeñas victorias. Era un progreso real. Por primera vez, sentí que estaba avanzando, no solo sobreviviendo, sino construyendo algo tangible, algo real. Al día siguiente, le presenté el diseño actualizado a Ana. Ella escuchó en silencio, con expresión impenetrable, mientras le explicaba los cambios y le mostraba la durabilidad del prototipo. Cuando terminé, asintió lentamente, golpeando el escritorio con el bolígrafo. «Es impresionante», admitió, casi a regañadientes. «Pero tenemos que probarlo más a fondo antes de comprometer recursos». Su cautela me dolió, pero lo entendí. Las empresas se mueven lentamente, sobre todo cuando hay mucho en juego. Aún así, su aprobación, por provisional que fuera, me pareció un salvavidas. Por una vez, alguien veía potencial donde otros no veían nada. Esa noche lo celebré solo, sirviéndome una copa de vino y sentándome junto a la ventana, contemplando el horizonte tenuemente iluminado de Bogotá. La ciudad siempre parecía más suave por la noche, menos dura de alguna manera, como si contuviera la respiración, esperando el amanecer. Pero, incluso mientras saboreaba el momento, la inquietud se apoderó de mí. ¿Por qué me había ayudado? ¿Martín? ¿Qué ganaba con ello?
¿Y por qué Ana dudaba tanto, incluso ahora? Estas preguntas carcomían mi felicidad, susurrando dudas que no podía acallar. La confianza no es fácil de ganar cuando te han quemado antes, y a mí me habían quemado más veces de las que quería admitir. Luego estaban los rumores. No lo suficientemente fuertes como para enfrentarlos, pero presentes de todos modos. Compañeros que me miraban de reojo, con sonrisas demasiado educadas, con cumplidos teñidos de algo que no se decía. Estás presionando mucho para conseguirlo, ¿no?, comentó una compañera de trabajo casualmente durante el almuerzo. Su tono era ligero, pero sus palabras tenían peso. ¿Presionando mucho o presionando demasiado? ¿Y Luis? No había dicho una palabra desde aquella reunión, pero su silencio pesaba más que sus risas. Cada vez que nos cruzábamos en el pasillo, su mirada se detenía un segundo más de lo normal, aguda y calculadora. ¿Había pasado página o estaba esperando el momento adecuado para atacar? Así que ahí estaba yo, al borde de algo prometedor, aferrándome a la esperanza mientras las sombras se cernían detrás de mí. Todo parecía encajar, pero ¿y si no era así? ¿Y si esa frágil sensación de seguridad era solo una ilusión, un respiro temporal antes de que llegara la siguiente tormenta? Porque en el fondo, yo lo sabía mejor que nadie. Nada por lo que vale la pena luchar es gratis. Y a veces, las batallas más difíciles son las que no ves venir. Dime, ¿alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras pisando tierra firme, solo para darte cuenta de que ya se están formando grietas bajo tus pies. ¿Qué haces cuando sospechas que hay problemas acechando a la vuelta de la esquina, pero aún no puedes demostrarlo? Porque eso es exactamente lo que estoy pasando ahora. Mismo, esperando lo mejor, preparándome para lo peor y preguntándome cuánto tiempo más podré mantener el equilibrio en esta línea tan delgada. Justo cuando pensaba que estaba ganando terreno, la segunda crisis me tomó por sorpresa. No fue solo un revés, fue una emboscada, aguda y deliberada, que me hirió más profundamente que nada antes. La empresa había aprobado una prueba piloto de mi prototipo, pequeña pero lo suficientemente significativa como para sentirme validado. Por primera vez en meses, me atreví a creer que tal vez, solo tal vez, podría ganar esta batalla. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarte lo frágil que puede ser la esperanza. Todo empezó con rumores. Los susurros se extendieron por la oficina como un veneno, propagándose más rápido de lo que podía contenerlos. Al principio eran inofensivos. ¿Has oído que el proyecto de Camila está llamando la atención? O debe de tener contactos arriba. Envidias mezquinas, me decía a mí misma. La gente siempre cotillea cuando alguien se sale de la norma, pero luego el tono cambió. Los comentarios se volvieron más duros, más directos. Es curioso cómo su idea se ha vuelto viable de repente, murmuró un compañero lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Otro añadió, ¿crees que le ha ayudado Martín? Parece muy interesado. Las acusaciones dolían, pero lo que más me dolía era darme cuenta de que no estaban del todo equivocados. Martín me había ayudado. Sus recursos, sus conocimientos, habían sido fundamentales para mi progreso. Y aunque sabía que me había ganado cada centímetro de este éxito, la semilla de la duda que habían plantado sus palabras echó raíces en mi mente. ¿Era realmente capaz por mí misma? ¿O estaba aprovechándome de alguien, aunque fuera sin querer? Pero el verdadero golpe llegó días después, no en forma de rumores, sino de pruebas frías y contundentes. Un equipo rival dentro de la empresa lanzó un proyecto casi idéntico. Su diseño era prácticamente igual al mío, hasta el más mínimo detalle. Cuando se lo planteé a Ana, ella evitó mi mirada y empezó a jugar con su bolígrafo. Seguro que es solo una coincidencia, dijo con voz débil, aunque sin convicción. ¿Coincidencia? Se me revolvió el estómago. Era imposible que fuera casualidad. Alguien había filtrado mi trabajo. La traición tenía un sabor amargo y metálico, como morder papel de aluminio. Repasé cada conversación, cada reunión, buscando grietas en mi armadura,
¿Quién tenía acceso a mis diseños? ¿Quién salía ganando con socavar mi trabajo? Las sospechas recayeron sobre Luis, pero sin pruebas. Solo tenía mi instinto y una ira tan intensa que me quemaba por dentro. La tensión se intensificó rápidamente. Durante una sesión de revisión corporativa, el otro equipo presentó su versión del proyecto, pulida y lista para la producción en masa. No reconocieron mi contribución, ni una sola vez. En cambio, lo presentaron como su propia innovación, con diapositivas llamativas y argumentos convincentes. Cada palabra era como una bofetada, cada diapositiva un puñal que se clavaba más profundamente. La sala zumbaba con aprobación, ajena al robo que se estaba produciendo ante sus ojos. Ana me llevó aparte después con el rostro pálido. «Tenemos que andar con cuidado», me advirtió, mirando por encima del hombro como si temiera que nos escucharan. «La empresa está vigilando. Si los acusamos sin pruebas». Dejó la frase en el aire, dejando la amenaza sin pronunciar, pero clara. Sin pruebas, corría el riesgo de parecer mezquino, o peor aún, incompetente. El silencio se convirtió en mi única opción, sofocante e insoportable. Esa noche no pude dormir. El peso de la traición me oprimía, más que nunca. ¿Cómo podía demostrar algo que no veía? Y lo que era más importante, ¿cómo podría volver a confiar en alguien? El papel de Martín ocupaba un lugar destacado en mis pensamientos. ¿Sabía él de la filtración? ¿Era cómplice y me estaba utilizando para sus propios fines? ¿O era yo quien dejaba que la paranoia nublara mi juicio? En cualquier caso, el daño ya estaba hecho. La confianza, ya frágil, se hizo añicos. Esta crisis no era solo externa, era personal. Me obligó a enfrentarme a preguntas que había enterrado bajo la determinación y el orgullo. ¿Qué pasa cuando tus aliados se vuelven contra ti? ¿Cuando las personas en las que confiabas se convierten en tu mayor amenaza? ¿Y cómo sigues, luchando cuando cada paso adelante parece 2 pasos atrás? Esta es la verdad. El fracaso duele, pero la traición duele más. Porque no se trata solo de perder, sino de darte cuenta de que nunca tuviste el control. Dime, ¿alguna vez te has enfrentado a una traición tan profunda que te ha hecho cuestionar todo? ¿Cómo seguiste adelante cuando el suelo bajo tus pies parecía arena movediza? Porque ahora mismo no sé si puedo. Lo único que sé es que rendirme no es una opción, todavía no. No mientras me quede aliento para luchar. La tercera crisis no fue solo un reto, fue un ajuste de cuentas. Llegó envuelta en jerga corporativa, con ese tipo de distanciamiento cortés que te hace sentir como si te estuvieran borrando de nuevo. Ana me llamó a su oficina una tarde, con expresión impenetrable, y deslizó un documento por el escritorio. «Quieren seguir adelante», dijo con cautela. «Pero hay una condición». Me quedé mirando el papel, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír sus palabras. La propuesta era sencilla. La empresa financiaría la implantación del proyecto en todo el país, pero solo si yo eliminaba mi nombre por completo. Sin reconocimiento, sin crédito, sin nada. Solo un acuerdo tácito para dejarles quedarse con la autoría y presentarlo como su propia creación. Se me revolvió el estómago y sentí náuseas. Ya no se trataba solo del éxito, sino del sacrificio. Y no del tipo noble. «Creen que así minimizarán el riesgo», continuó Ana, con voz suave pero firme. «Una cara neutral es más fácil de vender que, bueno, la tuya», dudó, eligiendo cuidadosamente las palabras. «No es nada personal, Camila, son negocios». «¿No es personal? ¿Cómo no iba a serlo?» Todas las noches en vela, todos los fracasos llenos de lágrimas, toda la energía que había invertido en esta idea, todo era personal. Borrar mi nombre era borrarme a mí misma. Pero ¿qué otra opción tenía? Negarme significaba acabar con el proyecto, dejar que meses de duro trabajo se esfumaran. Aceptar significaba renunciar a todo por lo que había luchado. La validación, el legado, la prueba de que importaba. La habitación se volvió sofocante. Las paredes se cerraban sobre mí mientras intentaba procesar el peso de sus palabras. «¿Qué pasa si digo que no?», pregunté finalmente con un hilo de voz.
Ana suspiró y se recostó en su silla. Entonces lo descartarán. Y créeme, no lo dudarán. Sin financiación, tu prototipo morirá aquí. Todo. Para nada. Su honestidad me dolió, pero no fue eso lo que me mantuvo despierta esa noche. Lo que me atormentaba no era el ultimátum en sí, sino la pregunta a la que me obligaba a enfrentarme. ¿En quién estaba dispuesta a convertirme para salvar algo en lo que creía? ¿Podría vivir conmigo misma si sacrificaba mi integridad en nombre del progreso? ¿O acaso alejarme me haría más fuerte, aunque eso me destrozara primero? Martín me encontró más tarde esa noche, sentado solo en la sala de conferencias vacía, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Al principio no dijo nada, solo se quedó allí en silencio hasta que le presté atención. Cuando finalmente me volví hacia él, su expresión era indescifrable, cautelosa, lo que me hizo preguntarme cuánto sabía ya. «No puedes rendirte, ahora», dijo simplemente rompiendo el silencio. «Has llegado demasiado lejos». «¿Ah, sí?», repliqué, con ira a pesar del cansancio. «¿O solo estoy jugando el juego de otra persona? Dime, Martín, ¿qué ganas tú con esto?». Se puso rígido, sorprendido por la acusación. Por un momento pensé que se marcharía. En cambio, sacó una silla y se sentó frente a mí, con un tono más suave, pero aún resuelto. «No se trata de mí. Se trata de salvar Sabores del Valle, de demostrar que ideas como las tuyas importan. Si te vas ahora, ¿qué mensaje enviarás? ¿Que debemos permanecer invisibles porque así lo dice el sistema?». Sus palabras me golpearon con fuerza, disipando la niebla de dudas que nublaba mi mente. Pero también plantearon otra pregunta, una que no podía ignorar. ¿Era la invisibilidad realmente el enemigo o había sido mi mejor maestra? Mi abuela nunca buscó el reconocimiento. Construyó su legado en silencio, ladrillo a ladrillo, confiando en que su trabajo hablaría por sí mismo. ¿Había malinterpretado su lección todo este tiempo? ¿O era esta lucha más grande que el orgullo, más grande que el ego? Esa noche, repetí el dilema en mi cabeza como un disco rayado. Decir que sí significaba traicionarme a mí misma y, tal vez incluso a su memoria. Decir que no significaba abandonar todo por lo que había trabajado, dejar atrás un sueño que tal vez nunca se volvería a cumplir. De cualquier manera, perdería algo irreemplazable. Así que me hice la pregunta más difícil hasta el momento. ¿Qué nos define más, lo que creamos o quiénes somos cuando nadie nos ve? ¿Elegirías la supervivencia por encima de la autenticidad, sabiendo el precio que hay que pagar? ¿O lo tanayos, arriesgarías todo por la oportunidad de ser visto, aunque eso significara perder todo lo demás? Porque ahí es donde me encuentro ahora mismo, al borde de una decisión que parece imposible, preguntándome qué versión de mí mismo perderé para siempre. La cuarta crisis me golpeó como un maremoto, arrastrándome hacia el fondo antes de que pudiera recuperar el aliento. No era solo el ultimátum de la empresa, era todo lo que se desmoronaba a la vez. Los hilos se rompían más rápido de lo que yo podía volver a atarlos. En ese momento, pensé que ya había visto lo peor de lo que las personas eran capaces de hacer. Pero la traición tiene muchas capas, y esta era más profunda que ninguna otra. Todo empezó con un correo electrónico, una sola línea enterrada, en mi bandeja de entrada que me dejó sin aliento. Sabemos lo que escondes. Sin firma, sin nombre de remitente, solo esas 6 palabras mirándome como una amenaza. Me temblaban las manos al hacer clic, medio esperando un malware o alguna broma cruel. En cambio, había un archivo adjunto, un PDF lleno de capturas de pantalla de mensajes privados entre Martín y Luis. Conversaciones en las que Martín había detallado cada paso de mi progreso, pasando información al equipo rival a mis espaldas. Se me revolvió el estómago mientras desplazaba el texto. Cada palabra me atravesaba como una navaja. «Está cerca», decía un mensaje, «pero aún no sospecha nada». Otro añadía, «Si lo sincronizamos bien, nunca lo verán venir». Las pruebas eran irrefutables, condenatorias. Martín, la persona en la que había confiado, la que me había empujado hacia adelante cuando quería rendirme,
Había estado jugando a 2 bandas todo el tiempo. Lo llamé de inmediato, con la voz temblorosa por la rabia. «¿Qué es esto?», le exigí, sosteniendo mi teléfono para que pudiera escuchar el eco hueco de su propia traición. Se quedó paralizado, tomado por sorpresa por primera vez desde que lo conocí. Durante un momento, no se oyó nada más que un silencio pesado y sofocante. Luego habló, en tono bajo y a la defensiva. «Camila, escúchame. No es lo que parece». «Ah, ¿no?», repliqué con las lágrimas nublándome la vista. «Porque parece que me has vendido, que me has utilizado para salir adelante mientras dejabas que me robaran mi trabajo». «No fue así», insistió acercándose y alzando la voz. «Intentaba protegerte. La empresa habría cancelado el proyecto por completo si hubieran sabido que era tuyo. No entiendes cómo funciona este mundo». «No», lo interrumpí bruscamente. «Lo que no entiendo es por qué no me lo dijiste. ¿Por qué me mentiste a la cara cada vez que me decías que creías en mí?». Sus hombros se hundieron, con la culpa escrita en su rostro. Pero la culpa no era suficiente. Ya no. No después de todo, lo que había sacrificado, todo lo que había perdido. La confianza no es algo que se pueda reconstruir de la noche a la mañana, especialmente cuando está destrozada hasta quedar irreconocible. Y entonces llegó el golpe final. Apenas unas horas más tarde, la empresa me convocó a otra reunión, una sesión de revisión de emergencia, según dijeron. Cuando entré, el aire estaba cargado, electrizado por la tensión. Todos los asientos alrededor de la mesa estaban ocupados, con rostros sombríos e inflexibles. A la cabeza de la sala estaba Ana, con expresión indescifrable, flanqueada por ejecutivos cuyos nombres apenas conocía. En un rincón estaba Luis, con una leve sonrisa, los brazos cruzados como un depredador esperando a su presa. «Necesitamos una aclaración», comenzó Ana, con tono seco y formal. «Hay acusaciones contra tu proyecto, denuncias de violaciones de la propiedad intelectual. ¿Quieres dar una explicación?». «Acusaciones, violaciones». Mi mente se aceleró, tratando de reconstruir las implicaciones. Alguien había filtrado el diseño del prototipo al exterior, lo que había desencadenado problemas legales. Y de repente, todo cobró sentido. No se trataba solo de quitarme el mérito, sino de desacreditarme por completo. No iban a dejarme ganar. Iban a destruirme. «¿Qué acusaciones?», pregunté, con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «Yo creé esta idea desde cero. Pregunte a cualquiera que haya trabajado conmigo. Le dirán lo mismo». Luis se inclinó hacia adelante y su sonrisa burlona se convirtió en una amplia sonrisa. «Es curioso que digas eso», dijo con tono sarcástico, sacando una carpeta y deslizándola hacia mí. Dentro había documentos, correos electrónicos, marcas de tiempo, incluso bocetos, que pintaban un cuadro de colaboración entre Martín y yo. Excepto que no eran reales, eran falsos, elaborados por expertos para incriminarnos a ambos. «Esto cambia las cosas», dijo Ana en voz baja, evitando mi mirada. «Hasta que se resuelva, no podemos seguir adelante con la financiación». Mi determinación se desmoronó dentro de mí, ladrillo a ladrillo. Todo mi esfuerzo, todos mis sacrificios, reducidos a cenizas ante sus miradas indiferentes. ¿Cómo podía luchar cuando el propio sistema estaba en mi contra? Cuando todos en quienes confiaba me habían traicionado o me habían dado la espalda. Esa noche, solo en mi apartamento, repasé cada momento en mi cabeza, buscando respuestas que no encontraba. ¿Seguía mereciendo la pena? ¿Podía seguir luchando cuando las probabilidades estaban tan en mi contra? ¿O era la supervivencia un precio demasiado alto? Esta es la verdad. A veces, las batallas más duras no se libran por ganar o perder. Se libran por decidir quién eres cuando todo lo demás se derrumba. Dime, ¿qué harías tú?
¿Te irías conservando la poca dignidad que te queda? ¿O te mantendrías firme, sabiendo que el precio podría ser todo? Porque esa es la elección a la que me enfrento ahora, y, sinceramente, no sé si soy lo suficientemente fuerte para tomarla. El reloj hacía tic-tac más fuerte de lo normal. Cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad mientras miraba las pruebas esparcidas sobre la mesa del comedor, los documentos falsificados, las capturas de pantalla de la traición de Martín, los ultimátums de la empresa. Todo parecía piezas de un rompecabezas que no encajaban, pero que de alguna manera me atrapaban con sus bordes irregulares. Me temblaban las manos mientras seguía las líneas del texto, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera demostrar que todo era un error. Pero en el fondo, sabía que no era así. No había accidentes, solo movimientos calculados para destruirme. Cada respiración era más pesada que la anterior, y mi pecho se oprimía con el peso de lo que estaba por venir. Mañana por la mañana volvería a enfrentarme a ellos. Ana, Luis, los ejecutivos cuyos nombres se difuminaban como sombras en una pared. No solo estaban decidiendo el destino de mi proyecto, estaban decidiendo mi destino. ¿Me creerían? ¿O me verían como un daño colateral, prescindible en su búsqueda del control? Y luego estaba Martín. Su traición persistía como el humo, ahogándome incluso cuando intentaba apartarla. ¿Era realmente cómplice? ¿O también lo habían manipulado? Podría perdonarlo si había actuado por miedo y no por malicia. El perdón me parecía un lujo que no podía permitirme en ese momento, no cuando la confianza parecía tan frágil. Sin embargo, una parte de mí se preguntaba, ¿y si estaba diciendo la verdad? ¿Y si realmente pensaba que me estaba protegiendo? Incluso cuando sus acciones me destrozaban. Pero el perdón no era la única pregunta que me atormentaba. ¿Y la venganza? Si mañana entraba en esa reunión y lo revelaba todo, las filtraciones, el sabotaje, las mentiras, ¿cambiaría algo? ¿O solo empeoraría las cosas? Las empresas prosperan gracias al orden, a las apariencias. Lanzar una bomba como esta podría destruirlos, o enterrarme a mí en su lugar. Y sin embargo, guardar silencio era como rendirse, como dejarles ganar sin luchar. A medida que pasaban las horas, el cansancio se apoderó de mí como una manta pesada. El sueño me eludía, sustituido por pensamientos inquietos que daban vueltas sin cesar en mi mente. No dejaba de imaginarme las caras de los que estaban alrededor, de la mesa de conferencias, imaginando cómo reaccionarían cuando les contara la verdad. Ana dudaría, dividida entre la lealtad a sus superiores y la culpa por abandonarme. Luis sonreiría, satisfecho de que su plan hubiera funcionado. O alguien me sorprendería, dando un paso al frente para ponerse de mi lado. Lo que más me asustaba no era la confrontación en sí, sino la incertidumbre. No saber quién estaría de mi lado, quién se volvería en mi contra, quién se limitaría a mirar desde fuera mientras mi mundo se derrumbaba. Era darme cuenta de que, por muy preparada que creyera estar, no podía predecir lo que iba a pasar. Ya no se trataba solo de una batalla de ideas, sino de una guerra de voluntades, de poder, de supervivencia. Al amanecer, había tomado una decisión. No me iría sin decir nada. Reuniría todas las pruebas que tuviera, todos los recuerdos de las noches y madrugadas que había pasado construyendo este sueño desde cero. Les mostraría exactamente lo que podían perder. No solo un proyecto, sino un legado. Pero mientras hacía la maleta y salía por la puerta, una pregunta me atormentaba más que ninguna otra. ¿Qué pasa cuando te mantienes firme y aún así pierdes? Porque ese es el riesgo que estoy corriendo ahora. Entrar en esa sala significa pisar un campo de batalla en el que todas las cartas están en mi contra, en el que cada palabra que diga podría salvarme o sellar mi destino. Y sinceramente, no sé qué va a pasar. ¿Saldré victorioso, reivindicado, finalmente reconocido por quien soy? ¿O me iré destrozado, cargando con las cicatrices de una lucha que no pude ganar? Dime, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te arriesgarías,
sabiendo que el precio podría ser todo? ¿O te marcharías, conservando lo poco que te queda? Porque esa es la decisión que estoy tomando ahora mismo. Y créeme, querrás quedarte para ver cómo acaba. Si estás listo para descubrir si salgo victorioso o fracaso, suscríbete ahora. Esta historia no es solo mía, también es tuya. Juntos, reescribiremos el significado de luchar. La sala de juntas parecía más pequeña de lo que recordaba, con la mesa pulida brillando bajo las duras luces fluorescentes que no ayudaban a suavizar la tensión en el aire. Todas las sillas estaban ocupadas, los rostros dispuestos en semicírculo, con aire de juicio y expectación. A la cabecera de la mesa estaba Ana, con las manos apretadas y los nudillos blancos por los nervios que intentaba ocultar, sin éxito. A su izquierda, Luis estaba recostado con aire despreocupado, con una sonrisa burlona grabada en el rostro, como si fuera parte de él. Y luego estaban los ejecutivos, con expresiones impenetrables y la mirada fija en mí y en los papeles que tenían delante. Me senté en el extremo más alejado, sintiéndome como un intruso en mi propia historia. El pulso me retumbaba en los oídos. Cada latido me recordaba lo que estaba en juego. No se trataba solo de salvar Sabores del Valle o recuperar mi idea. Se trataba de demostrarme a mí mismo, a todos, que yo importaba. Que no había pasado meses dedicándome en cuerpo y alma a algo para que me lo robaran. Ana comenzó con vacilación, con la voz temblorosa mientras exponía las acusaciones contra mí. «Hay dudas sobre el origen de este proyecto», dijo, evitando mi mirada. «En concreto, hay preguntas sobre la colaboración fuera de los canales aprobados». Colaboración. La palabra me golpeó como una bofetada, tergiversando la verdad hasta que apenas se parecía a la realidad. Apreté los puños bajo la mesa, obligándome a mantener la calma. «Seamos claros», dije, con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. «Este proyecto es mío. Cada prototipo, cada diseño, cada noche en vela, todo es obra mía. Si alguien ha colaborado, ha sido sin mi conocimiento ni mi consentimiento». Luis se inclinó hacia adelante, ampliando su sonrisa. «Menuda afirmación», dijo con tono burlón, sacando la carpeta con los documentos falsificados. «Pero esto sugiere lo contrario. ¿Te importaría explicarlo?» Lo miré fijamente, sin pestañear. ¿Explicar qué? Que alguien ha hecho todo lo posible por tenderme. ¿Una trampa? ¿Que están utilizando mentiras para desacreditar mi trabajo porque saben lo mucho que significa, no solo para mí, sino para nuestra empresa? La sala se quedó en silencio. El peso de mis palabras flotaba en el aire. Durante un momento, nadie habló. Entonces Ana carraspeó, con un tono más firme. «Necesitamos pruebas, Camila». «Sin pruebas». «¿Pruebas?», la interrumpí, alzando ligeramente la voz. «¿Quieres pruebas?». «Muy bien». Saqué mi propia carpeta, llena de notas, bocetos, prototipos y marcas de tiempo que documentaban cada paso de mi viaje. «Aquí están tus pruebas. Aquí está la prueba de que no se me ocurrió esta idea así como así, sino que luché por ella. Mientras todos me rechazaban y otros intentaban atribuirse el mérito, yo seguí adelante. Porque no se trata solo de un envase, se trata de un legado. Se trata de demostrar al mundo que Sabores del Valle puede liderar en lugar de seguir a los demás». Los ejecutivos intercambiaron miradas, algunos intrigados, otros escépticos. Pero Luis aún no había terminado. Se recostó en su silla, fingiendo aburrimiento. «Impresionante presentación», dijo con tono burlón. «Pero eso no cambia el hecho de que tu supuesta innovación se parece sospechosamente al trabajo de otro equipo. ¿Coincidencia? ¿O tomaste prestado algo más que la inspiración?» Su golpe dolió, pero me negué a dejar que lo notara. En 1900 cambió. Me volví hacia Martín, que estaba sentado en silencio cerca de la puerta, con expresión conflictiva. «Díselo», le exigí con voz aguda.
Diles lo que hiciste o lo que no hiciste. Martín dudó, visiblemente dividido. Finalmente, se puso de pie y se dirigió a la sala. Les di información actualizada, admitió, en tono bajo pero resuelto. Pero no porque quisiera sabotear a Camila, porque pensé que era la única forma de protegerla. La empresa no financiaría su proyecto a menos que creyeran que era de otra persona, así que seguí el juego. Un murmullo recorrió la sala, seguido de murmullos de incredulidad. Ana parecía atónita, su lealtad a la empresa en conflicto con su creciente comprensión de la verdad. Luis, sin embargo, permaneció impasible, inclinándose hacia adelante con satisfacción depredadora. «Qué oportuno», se burló. «Casi demasiado oportuno. Ya basta», espetó Ana de repente, sorprendiéndose incluso a sí misma. Se volvió hacia mí, con voz más suave. «Camila, si lo que dices es cierto, si este es realmente tu trabajo, mereces una oportunidad para demostrarlo. Pero necesitamos transparencia, no más secretos, no más medias verdades». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como un salvavidas en el que no estaba segura de poder confiar. Sin embargo, al mirar a mi alrededor, me di cuenta de algo importante. Esta ya no era solo mi lucha, también era la de ellos. Su silencio había propiciado este desastre. Su indiferencia había permitido que la traición se enconara. Ahora tenían que elegir, ponerse del lado de la corrupción o defender la integridad. «Os daré transparencia», respondí, mirando a cada uno de ellos a los ojos. «Pero necesito lo mismo de todos vosotros. Si queremos seguir adelante, tiene que ser juntos, sin esconderse, sin mentiras, solo honestidad». Durante un momento, nadie dijo nada. Entonces, un ejecutivo asintió lentamente, seguido de otro. Incluso Ana pareció relajarse, bajando ligeramente los hombros a medida que la tensión se aliviaba. Pero Luis me miró con ira, su sonrisa burlona sustituida por una rabia apenas disimulada. Sabía que había perdido el control de la situación, y lo odiaba. Mientras recogía mis cosas y me preparaba para irme, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Esto no había terminado, no del todo. Pero, por primera vez en semanas, sentí que no estaba sola. Que tal vez, solo tal vez, había encontrado aliados dispuestos a luchar a mi lado. Y sin embargo, mientras salía de aquella sala, una pregunta rondaba mi mente. ¿Qué pasará cuando la batalla traspase esta mesa? Cuando comience la verdadera guerra. Porque en el fondo, sabía que esto solo era el principio. Justo cuando salía de la sala de juntas, con una sensación de alivio que me invadía como una frágil marea, Ana me llamó. «Camila, espera». Su voz era urgente, casi aterrada, y me dejó paralizada. Me di la vuelta y la vi de pie en la puerta, con el rostro pálido y las manos temblorosas mientras agarraba una hoja de papel. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. Ella dudó, mirando por encima del hombro, para asegurarse de que nadie más estaba escuchando. Luego me puso el papel en las manos. «Esto acaba de llegar por canales internos», susurró, en un tono apenas audible. «Tienes que ver esto». Desdoblé la página, eché un vistazo al contenido y sentí que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. No era otra acusación ni un documento falsificado. Era un correo electrónico, enviado no a la empresa, sino directamente a Luis. Y no lo había escrito Martín ni nadie que intentara perjudicarme. Lo había escrito él. Luis. El mensaje estaba dirigido a alguien ajeno a la empresa, una firma rival, y detallaba todo mi proyecto, hasta los materiales y procesos exactos que había desarrollado. Pero lo que me heló la sangre fue la última línea. Una vez que la desacreditemos, el diseño será nuestro. Las rodillas me temblaban y me agarré al borde de la silla más cercana para mantener el equilibrio. No se trataba solo de sabotaje, era un robo premeditado.
Luis no se había limitado a reírse de mí durante aquella primera reunión. Había planeado mi caída desde el principio. Cada comentario despectivo, cada sonrisa burlona, cada movimiento que había hecho desde el primer día había sido calculado para borrarme por completo. Ana me observaba con atención, con una expresión dividida entre la culpa y la determinación. No sabía nada de esto hasta ahora, admitió en voz baja. Pero cuando lo descubrí, supe que no podía seguir callada. Su confesión me golpeó como un segundo golpe. Ana, la mujer que había vacilado tantas veces, que parecía más preocupada por la política corporativa que por la justicia, había decidido ponerse de mi lado. En ese momento, algo cambió, no solo en nuestra dinámica, sino dentro de mí. Me di cuenta de que la traición se presenta de muchas formas, pero también la redención. A veces la gente te sorprende cuando menos te lo esperas, pero el giro no terminó ahí. Mientras procesaba el correo electrónico, Martín apareció detrás de nosotros con el rostro sombrío. Levantó su teléfono y me mostró un hilo de mensajes, una conversación entre él y Luis de esa misma mañana. «Planea filtrar públicamente el diseño de tu prototipo mañana», dijo Martín con voz tensa y urgente. «Si eso sucede, la empresa no financiará nada. Enterrarán el proyecto por completo». Durante una fracción de segundo, no pude respirar. Las paredes se cerraron de nuevo, asfixiándome con la enormidad de lo que estaba sucediendo. Todo por lo que había luchado, todo lo que había sacrificado, estaba a punto de derrumbarse, no por incompetencia o mala suerte, sino por malicia deliberada. Y sin embargo, en medio del caos, la claridad me golpeó como un rayo. Luis creía que tenía todas las cartas, pero había subestimado una cosa: hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que era mío. Ya no se trataba solo de ganar, se trataba de sacar a la luz la verdad, sin importar el precio. Si Luis quería una guerra, la tendría. «Convoca una reunión», dije de repente, con voz firme y autoritaria. Ana y Martín me miraron, sorprendidos, por el tono de acero de mi voz. «Ahora mismo. Todos deben saberlo, incluido Luis». Ana dudó, luego asintió y se dirigió hacia la sala de juntas. Martín se quedó atrás mirándome a los ojos. «¿Estás seguro?», preguntó con cautela. «Una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás». «Estoy segura», respondí con la mandíbula apretada. «Porque si no lucho ahora, nunca me lo perdonaré. Lo que suceda a continuación lo cambiará todo. Para mí, para Sabores del Valle y para todos los involucrados. Saldré victorioso o lo perderé todo en el proceso. Tendrás que seguir leyendo para descubrirlo». Historias como esta, llenas de giros impactantes y emociones crudas, son la razón por la que no puedes permitirte apartar la mirada. Suscríbete ahora para seguir y experimentar narrativas que desafían, inspiran y te dejan sin aliento. Porque, a veces, los momentos más inesperados nos definen para siempre. Mientras me encontraba una vez más frente a la mesa de la sala de juntas, esta vez con Ana y Martín a mi lado como aliados renuentes pero decididos, sentí algo que no me había permitido sentir en mucho tiempo: certeza. No la certeza frágil y quebradiza que se desmorona bajo presión, sino la certeza firme e inquebrantable que surge de mirar al miedo a los ojos y decidir seguir adelante de todos modos. No se trataba solo de desenmascarar a Luis o recuperar mi proyecto, sino de demostrarme a mí misma que era más fuerte que las dudas que me habían atormentado durante meses. La sala se quedó en silencio mientras exponía las pruebas. El correo electrónico de Luis, sus planes para filtrar mi diseño, la traición calculada que casi había destruido todo por lo que había trabajado. Cada palabra que pronunciaba caía como un mazazo, destrozando la fachada que había construido cuidadosamente a su alrededor. Por primera vez, vi grietas en su compostura. Su sonrisa se desvaneció y sus manos se aferraron al borde de la mesa como si se prepararan para el impacto. Cuando terminé, nadie dijo nada. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas, su indiferencia pulida desmoronándose bajo el peso de lo que acababan de escuchar.
Finalmente, Ana rompió el silencio, con voz firme a pesar del temblor que la traicionaba. «Tenemos que actuar de inmediato», dijo, volviéndose hacia el grupo. «Ya no se trata solo del proyecto de Camila, se trata de la integridad de todos nosotros». Sus palabras resonaron, no solo en la sala, sino también en mi interior. Integridad. Eso era por lo que había estado luchando todo este tiempo, incluso cuando no tenía palabras para expresarlo. Mi abuela solía decir que el carácter se forja en el fuego, no en la comodidad. Tenía razón. Todas las noches en vela, todos los momentos de duda, todas las lágrimas que había derramado, no eran fracasos, eran lecciones. Lecciones sobre la resiliencia, sobre la confianza, sobre encontrar la fuerza en lugares donde parecía no existir. Luis intentó defenderse, por supuesto. Balbuceó excusas, desviando la culpa hacia otros, pero sus palabras sonaban huecas ante la evidencia innegable. Cuando la empresa finalmente intervino y lo apartó por completo del proyecto, no sentí nada. Ni triunfo, ni reivindicación, solo una abrumadora sensación de alivio. La batalla no había terminado, pero la marea había cambiado, y por primera vez me di cuenta de que ganar no consistía en destruirlo, sino en superarlo. Martín se acercó a mí después de la reunión, con una expresión más suave, casi arrepentida. «Tenías razón», admitió en voz baja. «Debería haberte dicho la verdad antes. Todo». Asentí, aceptando su disculpa sin dudarlo. Aferrarme al rencor solo me haría más daño, y ya llevaba suficiente peso sobre mis hombros. «Los dos cometimos errores», respondí. «Pero ahora estamos aquí. Eso es lo que importa». Y sí que importaba. No porque el perdón borrara el pasado, sino porque abría la puerta a algo mejor, a algo real. Martín no era perfecto, y yo tampoco, pero quizá eso era lo importante. El crecimiento no viene de la perfección, sino de la imperfección, de caer, fracasar y decidir levantarse de todos modos. Esa noche, sola en mi apartamento, me senté junto a la ventana y contemplé el brillante horizonte de Bogotá. La ciudad siempre parecía más suave por la noche, con sus bordes afilados difuminados por la distancia y la oscuridad. Durante mucho tiempo, me había sentido invisible allí, engullida por la enormidad de lo que estaba tratando de lograr. Pero ahora veía las cosas de otra manera. La visibilidad no se trata de que los demás te vean, sino de verte a ti mismo. Se trata de reconocer tu valor, incluso cuando nadie más lo hace. Pensé entonces en mi abuela, en su tranquila certeza que me guió en momentos en los que creí que no podría sobrevivir. Su legado no estaba solo en las recetas que me enseñó o en la empresa que construyó, sino en la forma en que me enseñó a seguir adelante, incluso cuando las dificultades parecían insuperables. Ella creía en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma. Y ahora, por fin, entendía por qué. Este viaje, las noches sin dormir, las traiciones, las victorias y las derrotas, me ha cambiado. Me ha despojado de las capas de miedo y dudas hasta dejarme con algo puro e inquebrantable. Fuerza, determinación, resolución, cosas que no sabía que tenía hasta que más las necesitaba. Así que aquí va mi pregunta para ti. ¿Alguna vez te has enfrentado a un reto tan profundo que te ha obligado a crecer de una forma que nunca habías imaginado? ¿Cómo encontraste el valor para seguir adelante, incluso cuando el camino parecía imposible? Porque así es la transformación. Es caótica, dolorosa y hermosa. Y a veces hay que perderlo todo para descubrir quién eres realmente. Porque no soy la misma persona que entró en aquella primera reunión, aferrada a una carpeta llena de bocetos y esperanza. Ahora soy más fuerte, más sabia. Estoy preparada para afrontar lo que venga, no porque crea que voy a ganar todas las batallas, sino porque sé que voy a sobrevivir a ellas. Y, sinceramente, eso es suficiente. Las secuelas de aquella reunión fueron como entrar en un mundo nuevo.
donde el aire era más ligero y las sombras menos asfixiantes. La empresa actuó con rapidez, rompiendo los lazos con Luis y abriendo una investigación interna sobre sus acciones. El proyecto rival que él había defendido fue desmantelado, y sus cimientos, construidos sobre mentiras, se derrumbaron tan rápido como habían surgido. Pero lo más importante no fue la caída de la empresa ni siquiera la reivindicación por la que había luchado tanto. Fue el cambio silencioso pero innegable en la forma en que la gente me veía y en cómo me veía yo misma. Ana me llamó a su oficina más tarde esa semana, con un tono más suave, casi apologético. Me indicó que me sentara y me entregó un documento lleno de sellos y firmas oficiales. «Ahora este es tu proyecto», dijo simplemente, con voz firme pero teñida de algo que no se atrevía a expresar. Tal vez el arrepentimiento por no haber creído en mí antes. Tal vez el alivio de que finalmente se hubiera hecho justicia, financiación completa, crédito completo, sin condiciones. Miré el papel, con mi nombre impreso en negrita en la parte superior, y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No de tristeza, sino de incredulidad. Durante meses había dedicado toda mi energía a esta idea, luchando no solo por el reconocimiento, sino por la supervivencia. Y ahora, aquí estaba, la prueba de que no había imaginado todo el viaje, de que mi voz importaba después de todo. Pero la resolución no se trataba solo de recuperar mi trabajo, sino de la propiedad, no solo del proyecto, sino de mi historia. Sentada allí, en la oficina de Ana, me di cuenta de algo importante. La invisibilidad no es una maldición, es una elección. Puedes dejar que los demás te definan, te borren, te descarten, o puedes elegir salir a la luz, por muy aterrador que sea. Yo elegí lo segundo, y al hacerlo, descubrí una versión de mí misma que no sabía que existía. Alguien resiliente, valiente, sin miedo a ocupar espacio. Martín se detuvo junto a mi escritorio al día siguiente con 2 tazas de café. Dejó una delante de mí, con expresión vacilante pero sincera. «Lo has conseguido», dijo en voz baja sentándose frente a mí. «De verdad lo has conseguido». Sonreí y bebí un sorbo de café a pesar de su amargor. «Lo hemos conseguido», le corregí. «Sin tu ayuda, por imperfecta que fuera, no habría llegado tan lejos». Él asintió, aceptando la rama de olivo, sin discutir. Todavía había tensión entre nosotros, restos de la traición que tardarían en sanar, pero estábamos avanzando, juntos. Porque a veces, perdonar no es olvidar, sino encontrar una forma de reconstruir, incluso cuando las piezas no encajan perfectamente. La empresa anunció el lanzamiento a nivel nacional del diseño de envases sostenibles en cuestión de semanas, presentándolo como un paso audaz hacia la innovación y la responsabilidad medioambiental. Las ventas se dispararon, revitalizando Sabores del Valle de una manera que ninguno de nosotros se había atrevido a esperar. Los clientes respondieron con entusiasmo, elogiando la iniciativa como un punto de inflexión para la industria. Y durante todo ese tiempo, mi nombre siguió estando en primer plano, como testimonio del poder de la perseverancia. Sin embargo, por muy satisfactoria que fuera la victoria, no era el final del camino. Cada éxito traía consigo nuevos retos, nuevas expectativas que afrontar. Los compañeros que antes me despreciaban ahora buscaban mi opinión, y su actitud pasó del escepticismo al respeto. Algunos incluso se disculparon por haberme subestimado, con palabras torpes pero sinceras. Las acepté con gratitud, sabiendo lo difícil que debía de haberles resultado admitir que se habían equivocado. Y luego estaba Luis. Su marcha dejó un vacío en la oficina, pero no del tipo que nadie echaba de menos. Al contrario, su ausencia se convirtió en un recordatorio de lo que sucede cuando la ambición se vuelve tóxica, cuando el poder corrompe en lugar de empoderar. Fue una lección que aprendí, no por amargura, sino por claridad. Perdonar no significa excusar el daño, sino negarse a dejar que te defina. Esa noche, volví a mi apartamento y me quedé de pie junto a la ventana, contemplando el horizonte de Bogotá.
La ciudad parecía diferente ahora, sus luces más brillantes, sus contornos más nítidos. O tal vez no era la ciudad la que había cambiado, sino yo. Pensé en todo lo que había soportado. Las noches sin dormir, las traiciones, los momentos en los que rendirse parecía más fácil que luchar. Y sin embargo, ahí estaba yo, todavía en pie. Porque esta es la verdad. Las victorias no se miden por los aplausos o los elogios. Se miden por el crecimiento, ese que deja cicatrices, pero también fortaleza. Por el valor de enfrentar el miedo de frente, incluso cuando las probabilidades parecen insuperables. Por darte cuenta de que ser visto no se trata de ganarse la aprobación de los demás, sino de encontrarla dentro de ti mismo. Así que aquí estoy, lista para seguir adelante, no porque haya olvidado el pasado, sino porque he aprendido de él. Lista para seguir construyendo, creando y luchando por lo que importa. Porque si hay algo que me ha enseñado este viaje es que la resiliencia no consiste en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que caes y confiar en que volverás a encontrar tierra firme. Y sinceramente, por ahora, eso es suficiente. Las semanas que siguieron al clímax fueron como ver caer fichas de dominó, cada una de las cuales desencadenaba una reacción en cadena que lo transformaba todo, y a todos, a mi alrededor. La gente no solo reaccionaba a mi victoria, sino que se enfrentaba a ella, obligada a confrontar su propio papel en la historia que todos habíamos vivido. Ana fue la primera en cambiar. Dejó de quedarse al margen de las decisiones, ya no paralizada por el miedo a hacer olas en la empresa. En cambio, asumió su autoridad con una confianza tranquila que no había visto antes. Una tarde, después de una reunión de equipo, me llevó aparte y me dijo: «Me has recordado por qué acepté este trabajo, para marcar la diferencia». Su voz transmitía gratitud, pero también determinación, como si por fin hubiera recordado quién era bajo las capas de cautela y compromiso. Nuestra relación también cambió, pasando de una profesionalidad cautelosa a algo más profundo. Respeto mutuo, incluso confianza. Se convirtió en una defensora de la innovación dentro de la empresa, promoviendo ideas que antes podrían haber sido descartadas, incluidas las mías. Martín, por su parte, seguía siendo complicado. Siguió involucrado en el proyecto y su experiencia técnica fue inestimable durante la puesta en marcha. Pero siempre hubo una distancia entre nosotros, un recuerdo persistente de lo que había hecho. Aún así, lo intentó. Aparecía cuando lo necesitaba, ofrecía soluciones sin sobrepasarse y poco a poco empezó a recuperar fragmentos de la confianza que había roto. Una mañana, mientras tomábamos un café, admitió: «No me di cuenta de lo mucho que había perdido hasta que casi te pierdo». No era exactamente una disculpa, pero se acercaba bastante. Y aunque el perdón no borra la traición, puede crear un espacio para el crecimiento si ambas partes están dispuestas a trabajar por ello. Así que trabajamos, de forma torpe e imperfecta, para recuperar algo parecido a la amistad. En cuanto a Luis, su ausencia se hizo más patente que nunca. Su marcha dejó un vacío en la oficina, no solo en términos de liderazgo, sino también en la forma en que las personas interactuaban entre sí. Sin su influencia tóxica, los compañeros empezaron a hablar con más libertad, a compartir ideas sin miedo al ridículo o al rechazo. Las conversaciones se hicieron más ricas, la colaboración más genuina. Incluso aquellos que en su día se habían puesto de su parte comenzaron a cuestionar sus decisiones, obligados a reconocer su complicidad en sus planes. Algunos se disculparon directamente conmigo, con palabras vacilantes pero sinceras. Otros simplemente cambiaron su comportamiento, tratándome con un respeto recién descubierto que parecía menos lástima y más reconocimiento. Pero quizás la transformación más sorprendente fue la que se produjo en mí misma. Dejé de buscar la validación, no del todo, porque ¿quién puede dejar de querer ser visto? Pero aprendí a encontrarla dentro de mí, en lugar de depender de los demás para que me la proporcionaran. Seguía pasando noches en vela, pero ya no estaban alimentadas por la desesperación. Estaban impulsadas por la pasión, por la alegría de la creación en sí misma.
Las cicatrices del rechazo y la traición no habían desaparecido, sino que se habían convertido en parte de mí, recordatorios de las batallas libradas y ganadas. La fuerza no consiste en borrar el dolor, sino en llevarlo adelante, dejando que te moldee y te convierta en alguien más fuerte. Mi familia también notó el cambio. Las recetas de mi abuela, que antes estaban guardadas en cajas polvorientas, cobraron nueva vida como símbolos de la sostenibilidad y la tradición entrelazadas. Cuando visité su tumba, le llevé flores y le conté todo. Las dificultades, los triunfos, las lecciones. Tenías razón, le susurré, arrodillándome junto a su lápida. El carácter realmente se forja en el fuego. La imaginé sonriendo, orgullosa no solo de lo que había logrado, sino de en quién me había convertido. Y luego estaban las pequeñas cosas, compañeros de trabajo que me invitaban a almorzar, desconocidos que elogiaban el proyecto en internet, incluso Martín haciendo una broma que me hizo reír a pesar de mí misma. Estos momentos no eran grandes gestos, pero importaban. Me recordaban que la transformación no es solo personal, sino que se propaga hacia afuera, tocando vidas de maneras que quizás nunca llegues a comprender del todo. Mirando atrás, me di cuenta de algo profundo. Cada decisión, cada traición, cada acto de valentía nos había convertido en quienes éramos ahora. Ana había encontrado su fuerza interior. Martín había redescubierto su integridad. Luis, bueno, quizá aprendería la lección en otro lugar. ¿Y yo? Yo había encontrado mi voz, no solo como creadora o innovadora, sino como alguien digna de ser escuchada. Así que aquí está la pregunta que sigo haciéndome. ¿Puede la gente cambiar de verdad? ¿O las circunstancias simplemente revelan lo que siempre han sido? Quizás sean ambas cosas. Quizá crecer no consiste en convertirse en alguien nuevo, sino en descubrir partes de uno mismo que están enterradas bajo el miedo y la duda, partes que esperan brillar, si eres lo suficientemente valiente como para dejarlas. Porque, al final, esta no era solo mi historia, era la nuestra. Este viaje me enseñó algo que llevaré conmigo el resto de mi vida. La resiliencia no consiste en evitar el dolor, sino en aprender a convivir con él. El dolor es inevitable, ya sea por el rechazo, la traición o el fracaso. Pero lo que nos define no es el dolor en sí mismo, sino cómo decidimos responder a él. ¿Dejamos que nos destruya o lo utilizamos para construir algo más fuerte? Durante 1970, mucho tiempo, pensé que sobrevivir significaba escapar de la incomodidad. Ahora sé que no es así. El crecimiento solo se produce cuando te enfrentas a lo que más te asusta. Una de las lecciones más importantes que aprendí fue el poder de la visibilidad. No en el sentido de que los demás te vean, sino de reclamar tu lugar en el mundo. Hubo momentos durante esta lucha en los que la invisibilidad me parecía más segura, más fácil. Podría haberme marchado, haberme desvanecido en el fondo y haber dejado que otra persona tomara la iniciativa, pero elegir dar un paso al frente, incluso cuando me resultaba insoportable, me enseñó que ser visto no es solo una cuestión de reconocimiento. Se trata de asumir tu verdad, con tus defectos y todo, y negarte a encogerte para adaptarte a las expectativas de los demás. Esa lección va mucho más allá de las salas de juntas y la política corporativa. Se trata de mantenerte firme en cualquier espacio en el que te hayan dicho que no perteneces. Un aula, una cena familiar, una calle llena de gente con voces más fuertes que la tuya. La visibilidad es valentía, simple y llanamente. Otra verdad me impactó profundamente. La confianza no se da, se gana, una y otra vez. La traición de Martín casi me destruyó, pero sus intentos por enmendarse me recordaron que las personas son capaces de cambiar, si están dispuestas a esforzarse por ello. Y aunque perdonar no significa olvidar, sí significa dar a los demás, y a uno mismo, permiso para crecer. En la vida real, las relaciones rara vez vienen en paquetes perfectos. Las personas nos decepcionan, a veces profundamente, pero apartarlas por completo a menudo deja vacíos que no se pueden llenar.
En lugar de eso, aprendemos a navegar por la complejidad, equilibrando los límites con elegancia. Es complicado, sí, pero ¿no es eso lo que nos hace humanos? Luego, está la lección sobre el legado. Mi abuela puso todo su corazón en Sabores del Valle, no porque quisiera fama o fortuna, sino porque creía en crear algo que la sobreviviera. Su trabajo no consistía solo en alimentar cuerpos, sino en nutrir corazones y conectar generaciones a través de tradiciones compartidas. Su legado me inspiró a pensar en grande, a preguntarme, ¿qué huella quiero dejar? No solo profesionalmente, sino también personalmente. ¿Cómo quiero moldear las vidas de quienes me rodean? Porque, en última instancia, el éxito no se mide por los títulos o los elogios, sino por el impacto. Por las historias que la gente cuenta cuando ya no estás. Y finalmente, llegué a comprender que la transformación no es lineal. El crecimiento no ocurre en línea recta, sino en espiral, dando vueltas sobre sí mismo hasta que te mareas por el esfuerzo. Algunos días, todavía dudo de mí misma. Algunas noches, me quedo despierta preguntándome si realmente soy suficiente. Pero esos momentos ya no me definen. Coexisten con la fuerza que he construido, la sabiduría que he adquirido. Y quizá esa sea la mayor lección de todas. No hay que ser perfecto para avanzar. Solo hay que seguir adelante. Todas estas verdades se remontan a algo universal. Las dificultades a las que nos enfrentamos como seres humanos, que navegamos por un mundo que a menudo nos parece caótico e injusto. Todos tenemos nuestra versión de Luis, Ana o Martín. Personas que nos desafían, nos apoyan, nos traicionan y nos empujan a ser más de lo que creíamos posible. Todos tenemos batallas que libramos en silencio, victorias que nadie ve, cicatrices que llevamos con orgullo o en privado. Y, sin embargo, a pesar de nuestras diferencias, el núcleo de nuestras experiencias sigue siendo el mismo. Todos buscamos un significado, una conexión, un propósito. Así que aquí va mi pregunta para ti. ¿Cuál es ese momento de tu vida en el que tuviste que superar el miedo o el fracaso para encontrar tu voz? ¿Un momento en el que decidiste mantenerte firme, incluso cuando parecía imposible? Comparte tu historia, me encantaría escucharla. Porque cada acto de valentía, por pequeño que sea, nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Juntos, reescribimos lo que significa perseverar, crecer y brillar.